La pregunta de hoy es, ¿qué nos lleva a soportar, a justificar, a argumentar la violencia? Cuando recibimos violencia, cuando observamos que alguien está recibiendo violencia, cuando se sucede un hecho de violencia, ¿qué hace que argumentemos las razones que quien ejerce violencia tiene para ejercerla, justificando generalmente al violento, cuando en realidad hay una tergiversación, ¿no?, de esta dinámica, de la dinámica de la violencia? Hace un rato la situación se reflejó, se espejeó muy bien en mi realidad y por eso lo quiero compartir con vos. En ocasiones recibimos violencia de muchas formas. Estamos acostumbrados a relacionarnos, a comunicarnos, a compartirnos con otros desde muchas vibraciones de violencia. Y cuando hablo de violencia, hablo desde la indiferencia, el insulto, el abuso, la falta de respeto, el no respetar los límites impuestos por la otra persona, o por la situación, o por el espacio, hasta lo más grave desde nuestra percepción, que es la violencia física. Hay muchas violencias, hay muchas formas de ejercer violencia. Y como víctima de violencia en su oportunidad, en su momento, hoy puedo decir que lo más difícil de reconocer como seres humanos es que la violencia es parte de nuestra educación, de nuestro desarrollo. Lo más difícil es asumir que esa violencia viene desde la infancia, que esa violencia fue enseñada por las circunstancias, por nuestros padres, por nuestros cuidadores responsables en la infancia. Entonces hemos aprendido a relacionarnos de cierta forma, hemos aprendido que la indiferencia está bien, que tiene sus razones, hemos aprendido que un golpe es correctivo, hemos aprendido que humillar, maltratar, avergonzar, prejuiciar, violentar al otro es parte de relacionarnos con los otros. Cuando en realidad la perspectiva es que desde ese lugar, desde esa frecuencia, podemos darnos cuenta de la polaridad opuesta, y es conectarnos desde el amor. Estaba viendo hace un rato cuáles son las vibraciones emocionales más bajas, ¿no? ¿Cuáles son esas frecuencias que las emociones tienen en nuestro campo energético? La más baja de todas, la más baja de todas las emociones es la vergüenza. Le sigue la culpa. Y el miedo o la ira, que podríamos creer que es la más baja de todas las frecuencias, es de las más altas dentro del rango de frecuencias de emociones bajas. Entonces es entendible que alguien que tiene miedo o que siente ira quiera de alguna manera reforzar esa frecuencia cargándose, nutriéndose del miedo y la vergüenza y la culpa de otro ser, de otra persona, que todavía no ha comprendido cuál es su soberanía, cuál es su poder personal. Porque el poder personal viene del plexo solar, viene del yo puedo, viene de nuestro tercer chakra. La vergüenza viene del primer chakra.
la culpa viene del segundo chakra. El miedo también viene del plexo. Entonces podemos tener valor personal o miedo. Podemos avanzar reconociendo nuestra soberanía y nuestro poder personal, o podemos avanzar generando una dominación sobre un otro a través de la culpa, a través de la vergüenza, a través del sometimiento. Generalmente las personas, cuando son violentadas de la forma que sea, lo que perciben que es vergüenza en primera instancia, porque han atropellado sus derechos. Luego culpa, porque no han sabido defender su postura, su soberanía. Y eso les quita poder personal, les quita fuerza de voluntad, les quita el yo puedo ser soberano de mí, yo puedo defenderme, yo puedo poner límites, yo puedo creer en mi poder personal. Y desde esa manera elevar la frecuencia, elevar la vibración y responder a esa vibración y relacionarme desde esa vibración elevada. Sin embargo, cuando estamos en ese bucle de creencias y de patrones donde asumimos que somos víctimas y que siempre habrá un otro para recordar y reforzar que soy víctima, humillando, avergonzando, culpando, ridiculizando, violentando, dañando, atemorizando, permanezco en ese bucle, en esa frecuencia baja. Y si además esas personas son de mi entorno, y si además esas personas son las que se supone que me aman, las que se suponen que velan por mi bienestar, las que se suponen que lo hacen por mi bien, imagínate la distorsión que hay en esa información que está mal calibrada desde tu mente, desde tus creencias. Y tus creencias son las que gobiernan tu vida. Tus creencias son las que conforman, constituyen y plasman tu realidad. Entonces la invitación de hoy es observar, pero además de observar, poder sentir. Esto que te estoy contando a mí hoy me movilizó un montón. Me hizo generar una vibración que yo ya conozco, que mis memorias conocen, del abuso, de la violencia, de la falta de poder personal, del no poder poner límites, de creer erróneamente que los derechos del otro son más importantes que los míos, en función de las heridas de mi niña interior. Por eso te hablo de esto, porque es importantísimo que empecemos a reconocer nuestra soberanía, nuestro poder personal. Que podamos empezar a reconocer que no hay nada, nadie en este mundo que tenga el derecho de dañarnos, y mucho menos a quien nosotros le demos el derecho de dañarnos. Y no importa si se trata de familia, de amigos, de pareja, no importa. No hay nadie que pueda defender tu propio valor, no hay nadie que pueda ocupar el lugar que estás ocupando en esta encarnación, en esta existencia que tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. Y el propósito es este, es ver tu realidad, observarla, transformarla para recuperar tu soberanía, para recuperar tu poder personal, para ascender en vibración, para ascender en conciencia. Y eso se hace uniendo nuestras polaridades, comprendiendo, observando, entendiendo, razonando, que son vibraciones elevadas, y sintiendo. Tenemos miedo a sentir. Tenemos miedo a sentir dolor, tenemos miedo a sentir miedo, tenemos miedo a sentir felicidad, tenemos miedo a sentir enojo. Y la única forma
de transformar el ser humano hermoso que sos es sintiendo. El gran poder del ser humano es sentir. No es quedarse abrazado a la emoción. No es asumir que sos la emoción. No es creer que esa emoción sos vos. No, es una emoción, es una invitación a moverte. Es una invitación a entender, a sentir y a moverte. Para transformarte, para elevarte en conciencia, para elevar tu frecuencia, para salir de esa vergüenza, de esa culpa, de ese victimismo, de ese miedo, de ese sometimiento. ¿Para qué? Para encontrar amor, verdad, equilibrio, armonía, sabiduría. Esa es la invitación. Que tengas un día bonito.